Hola niños, ¿cómo están? Soy el maestro Fernando. Me da mucho gusto estar en esta ocasión con ustedes. Gracias a Dios es de nuevo domingo y tenemos la escuelita dominical. Siempre es muy bonito seguir aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Es una historia muy interesante. Hoy vamos a aprender sobre Dios que enseñó el Mar Rojo, ¿sí? Les voy a poner el tema para que lo puedan ver. Ese es el tema que vamos a aprender el día de hoy, niños. Pero primero, antes que nada, vamos a comenzar con una alabanza muy alegre. Los que pueden hacer mímica, pueden hacer la mímica, pueden hacer los movimientos, ¿sí está bien? Vamos a entonces a ver la alabanza. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande él creció, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio grande él creció, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón, porque grandes planes Dios para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Vamos a comenzar con oración, ¿sí, niños? Vamos a orar antes de comenzar con todo nuestro corazón, ¿sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por todos los niños que están escuchando con mucho interés aprendiendo sobre tu palabra. Ayuda, por favor, te pedimos a los niños para que puedan comprender muy bien de todo tu amor, que tú siempre los cuidas, que tú siempre los acompañas. Ayuda a los niños para que ellos puedan crecer muy sanos, conociendo tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que siempre estás con nosotros, y te pedimos que cada vez ayudes más a todos los niños en nuestra iglesia para que sigan aprendiendo y conociendo cada vez más tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, por todo, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, niños, entonces vamos a comenzar. La historia, como acabamos de ver, es Dios que enseñó el Mar Rojo, ¿sí? Antes que nada, les voy a poner un video con imágenes y todo, con imágenes que nos enseñan, que nos muestran de una manera divertida sobre esta historia. Es la historia de Moisés. Muchas veces ya habremos escuchado, incluso hemos estudiado sobre esta historia. Vamos entonces a ver el video, ¿sí, niños? Muy bien, niños. Entonces vamos a ver el tema, que es Dios que enseñó el Mar Rojo. Es muy importante que nosotros entendamos muy bien, pero primero vamos a recordar de qué se trató la clase pasada. ¿Recuerdan, niños?
se habló sobre las 10 plagas. Vamos a repasar un poco sobre cada una de ellas. La primera fue la que se volvió el río de sangre. Fue algo muy sucio. Los egipcios sufrieron mucho. No tenían agua para tomar, ni se podían bañar, ni nada. Por esto el faraón se enojó mucho. La segunda plaga, niños, fueron las plagas de las ranas. Las ranas molestaban mucho a todos los egipcios, al faraón. Habían muchísimas ranas y no los dejaban dormir con todo el ruido que hacían en la noche. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Los piojos también picotearon mucho a todos los egipcios, al faraón, a todos. Les daba mucha comezón. Por todo el cuerpo sentían mucha comezón. Ahora la cuarta plaga fueron la plaga de las moscas. Las moscas son muy molestas, ¿verdad, niños? Imagínense, eran muchísimas moscas. Se les paraban en todo, siempre en toda la comida. Realmente era una plaga muy molesta. Luego la quinta plaga fue la plaga del ganado. También los egipcios tenían que comer mucho de sus animales, del ganado. Pero los animales comenzaron a enfermar y se empezaron a morir. Entonces los egipcios se quedaron también sin alimento. Luego la sexta plaga fue la plaga de las úlceras. Les salieron a los egipcios muchas... la piel se les lastimó mucho, tenían mucha comezón y mucha sangre en la piel. Tenían mucho dolor por estas úlceras. Fue muy molesto también. La séptima fue la plaga de el granizo. Fue un granizo fuera de lo común. Era demasiado grande este granizo que cayó, y era tan grande que hasta mató a muchos egipcios. Fue también un momento muy difícil para todo el pueblo egipcio. Luego la octava, la plaga de las langostas. Las langostas son como unos chapulines muy grandes, pero en gran número, que se comieron todas las plantas. Todo lo que los egipcios les quedaba para comer, todo se lo comieron las langostas. Luego en la novena plaga, que fue la plaga de las tinieblas. Hubo en toda la tierra de Egipto mucha oscuridad. Casi no podían ver. Aunque fuera de día, siempre estaba todo muy oscuro. Realmente fue algo que el pueblo de Egipcio sufrió mucho. Pero la peor de todas las plagas, niños, fue la décima, que fue la muerte de los primogénitos. ¿Saben qué son los primogénitos, niños? Es el primer hijo que nace de todo animal y de todo hombre. Sí, niños, hasta los animales, los primogénitos de los animales murieron, como las vacas. Por ejemplo, este primogénito, esta vaca murió, miren, quedó hasta de patas arriba. Todos los primogénitos de animales y también, por supuesto, de las personas. Hasta el hijo del faraón, el primogénito del faraón, también murió. Murió y pues tuvo que ser vuelto momia en su lápida. Sí, niños, realmente fue algo muy difícil, pero aún así el faraón se enojó mucho y no quería, tenía un corazón muy duro, y después de todas estas plagas decidió mandar a Israel, dejar ir a Israel, los dejó ir al desierto para que adoraran a Dios, porque no quería. Entonces les dijo al pueblo de Israel: salgan, váyanse de aquí, váyanse lejos, ya no los quiero yo aquí. Entonces el pueblo de Israel
salió en gran número, caminando por el desierto sin saber a dónde ir. Pero Dios guió al pueblo de Israel. Él les dijo por dónde ir. Los guió por un camino que fue más largo, pero más seguro, niños. En el día los guiaba con una nube durante el día, porque hacía mucho calor. Y en la noche los guiaba con una columna de fuego, porque hacía mucho frío también. Entonces los protegía. De día les daba sombras y de noche les daba calor. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel llegaron frente al Mar Rojo y ya no podían seguir adelante. Y por otro lado, el faraón, el rey de Egipto, se arrepintió de haberlos dejado ir. Dijo: ¿cómo es posible que los dejé ir? No. Entonces él ordenó a todo su ejército, les dijo: preparen los carros de guerra, tenemos que ir tras ellos, no se pueden salir con la suya. Y él mismo también se subió a su propio carro de guerra y fueron todos a buscar al país de Israel. Entonces ellos llegaron y encontraron al país de Israel enfrente al mar. El país de Israel estaba encerrado, tenía el ejército de Egipto atrás y el mar adelante, y se preocuparon mucho, pensaron que ya iban a morir, y criticaron mucho a Moisés y se quejaron contra Dios. Tuvieron mucho miedo, niños, y no confiaron en Dios. Entonces Moisés, que sí confiaba en Dios, se hincó y oró a Dios para que los ayudara. Y Dios dijo una palabra muy importante, dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Es una palabra muy importante, esa es la palabra que tenemos que memorizarnos hoy, niños. Moisés entonces extendió su vara hacia el Mar Rojo y un fuerte viento comenzó a soplar. Sopló toda la noche este viento, y este viento hizo que el mar se abriera en dos, como si fueran paredes de agua, una pared a la izquierda, otra pared a la derecha, y por el centro todo estuvo en seco, la tierra estuvo seca, y entonces el pueblo de Israel pudo pasar por medio de ella. Así pasaron todo el pueblo de Israel, niños. Toda esa noche pasó el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué creen? Entonces, después de pasar esto, los egipcios también fueron tras ellos. Cuando tuvieron oportunidad, ellos se metieron también al mar. Pero el pueblo de Israel logró pasar todos. Y entonces Moisés alzó otra vez su vara hacia el mar, y entonces toda el agua cayó sobre el pueblo de Egipto. Todo el mar se volvió contra ellos, y todos los egipcios se ahogaron, hasta también el faraón se ahogó. El faraón y su ejército murieron en el mar, y el pueblo de Israel se alegró mucho, y glorificaron y dieron gracias a Dios. Así es, niños, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero como dice aquí la historia, en lugar de ir por un camino más fácil y rápido, Dios los llevó por un camino más largo y difícil. Pero Dios en todo el momento estaba con ellos. Los llevó por el camino más largo y difícil porque por el corto había guerra y Él los protegía mucho, ¿sí? Los guiaba en la noche con una columna de fuego para que pudieran ver y les diera calor, porque por el otro lado había mucha guerra. Si Israel hubiera visto esta guerra, se hubiera espantado y pues hubieran querido regresar a Egipto. Es como dice aquí esta palabra, niños, la vamos a leer juntos. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Leo que Faraón dejó ir al pueblo. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Sí, niños, tenemos que pensar, ¿qué nos enseña esto? Dios siempre, niños, sabe qué es lo mejor para nosotros. Nos guía y nos protege. Nos enseña el camino por donde tenemos que ir. Aunque muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace las cosas. Puede ser que no nos guste la situación por la que de pronto estemos pasando o estamos sufriendo, pero lo que tenemos que aprender, niños, es que tenemos que confiar en Dios. Así como Dios guió al pueblo de Israel mediante la nube de día y el remolino de noche, Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Nos cuida y nos protege, nos lleva por este mejor camino. Por eso, niños, tenemos que confiar siempre en Dios. Pero como vimos, niños, el rey de Egipto, el faraón, se enojó mucho, se arrepintió, estaba muy enojado porque dejó ir a Israel. Entonces decidió ir tras ellos y encontró a Israel enfrente del mar. Israel, el pueblo de Israel, estaba atrapado entre el mar y los egipcios. Y cuando se dieron cuenta que los egipcios venían de camino, se preocuparon mucho, tuvieron mucho miedo, dejaron de confiar en Dios, se quejaron contra Dios y se quejaron contra Moisés. Entonces, realmente ellos desconfiaron mucho de Dios. ¿Sí, niños? Es como dice aquí esta palabra. La vamos a leer todos juntos. Dice, Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Sí? Es como dice aquí, niños, Moisés sí confiaba en Dios. Cuando le reclamó el pueblo de Israel a Moisés, Moisés que confiaba en Dios, oró mucho, con todo su corazón, para que Dios los ayudara. Y Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Por medio de la oración de Moisés, Dios le dijo a Moisés que tenía que decirle a Israel que tenían que confiar en Dios. Por eso Moisés le comunicó al pueblo de Israel la respuesta de Dios, ¿sí? Les dijo esta palabra: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Este versículo, niños, es el versículo que necesitamos nosotros memorizar de la clase de hoy. Sí, niños, la vamos a repetir 3 veces para que se nos quede. Éxodo 14:13, vamos a repetirla 3 veces. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Otra vez. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La tercera. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros debemos de dejar confiar en Dios y debemos que dejar que Dios sea el que actúe. Así como Dios ayudó a Israel, Dios también nos puede ayudar a nosotros, ¿sí? Moisés confiaba en Dios y oró a Dios para que lo ayudara. Entonces, sucedió después de que Moisés dijo esto, sucedió algo sorprendente, niños, algo muy increíble. Sopló un gran viento y este viento dividió el mar. Y una vez que dividió el mar, el pueblo de Israel pudo pasar por en medio de este mar. Pasó en seco el pueblo de Israel en medio del mar. Mientras tanto, también Dios detuvo al ejército de Egipto con una columna de fuego para darle al pueblo de Israel tiempo para pasar. Sí, pero después el fuego se desapareció
y tuvieron la oportunidad los egipcios de poder entrar. El faraón estaba tan enojado que decidió ir tras Israel. Cualquier persona normalmente, si ve todo lo que está pasando, mejor se regresa. Pero el faraón era muy necio y ordenó entrar a todo su ejército. Entraron tras Israel, ¿y qué fue lo que pasó? Una vez que el pueblo de Israel pasó al otro lado, el mar se cerró y todos los egipcios murieron, se ahogaron en el mar. De esta manera salvó Dios a Israel, ¿sí? Y también tenemos que recordar algo importante. Cuando Israel, cada vez que iba caminando en el desierto es un lugar muy caluroso en el día. Dios los protegía con una nube, los guiaba y los protegía con una nube de día. En la noche que hace mucho frío, Dios los guiaba y les daba calor con un torbellino de fuego. ¿Qué nos enseña esto? Que también Dios no solamente les mostraba el camino, sino que siempre los protegía. ¿Sí, niños? Entonces vamos a ver, ¿qué lección nos da esta historia, niños? Vamos a pensar, es algo muy importante. Así como Dios salvó al pueblo de Israel, Dios también nos salvó a nosotros, niños. Jesús salvó a todos los pecadores de una manera muy especial. ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes, niños, ha visto algún seminario? Si han visto un seminario, pueden recordar qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Sí, niños. Jesús nos salvó con su muerte y con su sangre por amor a nosotros. Así nos limpió de todo pecado. Así como salvó a Israel, también nos salva a nosotros. A Israel, Dios los rescató de Egipto. A nosotros nos rescata del infierno. Hizo exactamente Dios lo mismo por nosotros. Y esto es, niños, porque Dios los ama. Realmente Dios los ama mucho, con todo su corazón. Y también, como dice acá, recuerden siempre, esa es la lección que tenemos que recordar, que Dios los ama, ¿sí? Y también, niños, algo muy importante, puede haber momentos en los que estemos muy preocupados, que tengamos mucho miedo de la situación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes pueden estar sufriendo. ¿Por qué? Porque muchos tienen clases por internet. Ahorita tenemos la dificultad de un virus que está dándonos problemas, ¿verdad? Pero nosotros, niños, tenemos que confiar en Dios. Depositemos nuestros miedos, olvidemos de estos miedos y hay que confiar en Dios. De la misma manera que Dios ayudó a Israel, Dios también nos puede ayudar a nosotros, pero tenemos que confiar en Dios. Recordemos, niños, que Dios nos ama y de la manera que protegió y salvó a Israel, también nos protege y nos salva a nosotros, pero tenemos que confiar en Él, ¿sí? Por eso, niños, recordemos siempre el amor de nuestro Señor, siempre el amor de Jesucristo para todos ustedes y confiemos en Él. Por eso, vamos a leer juntos esta palabra. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como dice aquí, niños, nosotros tenemos que confiar siempre en Dios, no en nosotros mismos. Dios es el que nos cuida en todo momento. ¿Sí, niños? También esta palabra dice Salmos 37:3. Confía en Jehová y haz el bien. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Aunque la situación esté difícil, tenemos que confiar en Dios. Así como Israel tuvo mucho miedo de Egipto, nosotros, niños, podemos tener también mucho miedo del coronavirus, ¿verdad? Pero así como Dios protegió a Egipto, Dios también nos puede proteger a nosotros.
nos guarda y nos salva. Pero la clave, niños, está en confiar en Dios. Tenemos que orarle a Dios y tenemos que confiar en Él. Y Él, por supuesto, que nos puede ayudar, ¿sí? Tenemos que pensar, niños, el pueblo de Israel, al ver esta salvación, nunca se olvidó de la salvación de Dios. Siempre estuvo muy agradecido en su corazón por Dios y se acordaba mucho, siempre se acordaba de cómo Dios los había salvado. Ustedes, niños, por ejemplo, ¿en qué piensan? ¿Piensan mucho en Dios? ¿Se acuerdan que Jesucristo nos salvó? ¿Que Dios está con ustedes? ¿Que Dios los ama? ¿Piensan en su corazón está presente Dios? O, por ejemplo, están presentes estos dulces, estos chocolates. ¿En qué se estarán acordando, niños? ¿En qué pensarán mayormente en el día? ¿En los chocolates, en los dulces? Tal vez piensen en los videojuegos, ¿no? Tal vez estén pensando más en los videojuegos que en Dios. O puede ser que incluso la tarea, sí, la tarea. Muchas veces no sabemos y estamos un poco muy ocupados con la tarea, pero tenemos que pensar en Dios. O puede ser incluso, niños, que estemos pensando más en la tele, en nuestros programas favoritos, en nuestras caricaturas. Pero no, niños, tenemos que pensar realmente cómo estamos viviendo. ¿Le están agradando nuestros pensamientos a Dios? ¿Nuestros pensamientos están siendo agradables a Dios? Debemos recordar siempre, niños, que Jesús nos ama y está con nosotros. El pueblo de Israel nunca olvidó cómo Dios los salvó. También nosotros, niños, no tenemos que olvidarnos nunca de cómo Dios nos salvó. Dios quiere que nosotros vivamos pensando que Jesús nos ama. Al hacerlo así, podemos vivir para Jesús. ¿Sí, niños? Vamos a leer esta palabra también. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que si nosotros tenemos agradecimiento en nuestro corazón, porque Dios nos ama, Dios los protege, está con ustedes, nos ha salvado, nos ayudaría al cielo. Si nosotros recordamos todo esto, si recordamos a Dios, no podemos entonces regresar a hacer las cosas malas. Niños, no hay que volver a hacer las cosas malas porque ponemos triste a Dios. No hay que volver a hacer lo que antes hacíamos de mal. Ahora, niños, hay que vivir para Dios, recordando siempre lo que Dios hizo por nosotros y cómo nos ama y que siempre nos cuida y nos protege. ¿Sí está bien, niños? Ese sería principalmente el mensaje de la clase de hoy. Pero vamos a ver, niños, si realmente pusieron atención, ¿sí? Vamos a ver si recuerdan lo que aprendimos hoy. Les voy a hacer una serie de preguntas. Ustedes, levantando su mano, le van a dar a su maestro de la escuela dominical la respuesta. O si están con sus papás en sus casas, también le darán la respuesta a sus papás. ¿Sí está bien? Entonces, niños, vamos con la primera pregunta. Dice así: ¿cuál fue la última plaga que mandó Dios a Egipto? Inciso A, cayeron meteoritos. Inciso B, les mandó el coronavirus. Inciso C, la muerte de los primogénitos. ¿Sí? A ver, niños, piensen un poco, 10 segundos. ¿Cuál fue la plaga que Dios mandó para castigar a Egipto? ¿Fue el coronavirus? No, niños, ¿cómo? Yo creo que todos saben la respuesta si pusieron atención. Es la muerte de los primogénitos, niños. ¿Sí? Muy bien, un aplauso para todos los que respondieron bien. Pasemos a la segunda pregunta. A ver, dice:
¿Cómo se llama el mar a donde llegó Israel? Inciso A, el mar azul. Inciso B, el mar rojo. Inciso C, el mar muerto. ¿Cuál será la respuesta, niños? ¿Recuerdan? Si pusieron atención, saben la respuesta. La respuesta, claro que es, piensen muy bien, un poco de segundos, piensen su respuesta, respóndanle a sus maestros o sus papás, y sí, niños, la respuesta es el inciso B, el mar rojo. Muy bien, niños. Felicidades a los que respondieron bien. Vamos a ver ahora la tercera pregunta. Dice, ¿quién persiguió al pueblo de Israel? Vamos a ver. Inciso A, el ejército del faraón. Inciso B, el ejército insurgente de México, liderados por Hidalgo. Inciso C, el ejército del sultán. ¿Quién fue, niños? Pensemos un poco, unos 10 segundos, pensemos la respuesta. ¿Fue acaso el ejército que liberó, que independizó a México, quien persiguió a Moisés? Yo no lo creo. ¿Un sultán? Tampoco. La respuesta es el ejército del faraón. Muy bien, niños, a los que respondieron muy bien, muchas felicidades. Se ve que saben muy bien, son muy inteligentes, pusieron mucha atención. La cuarta pregunta dice, ¿qué milagro hizo Dios para salvar a Israel? Vamos a ver las opciones. Inciso A, caminaron sobre el agua. Inciso B, Dios abrió el mar rojo. Inciso C, nadaron por el mar rojo. ¿Cómo cruzó Israel el mar? ¿Caminaron por el mar? Pensemos muy bien. ¿Se pusieron a nadar? ¿Eran expertos nadadores el pueblo de Israel? No, niños. ¿Cuál fue la respuesta? Efectivamente, la respuesta es el inciso B. Dios abrió el mar rojo. Muy bien, niños. Pusieron mucha atención. Felicidades. La quinta, vamos a ver, dice, ¿cómo murió el ejército del faraón? Vamos a ver las opciones. Inciso A, se enfermaron. Inciso B, se los comieron los tiburones. Inciso C, se ahogaron al cerrarse el mar rojo. Piensen muy bien la respuesta, niños. ¿Cómo fue que murió el ejército del faraón? Por supuesto que entró en el mar, ¿verdad? Pero la Biblia nunca dice que los tiburones se los comieron. Dice que el mar lo cayó sobre ellos, es decir, se ahogaron. La respuesta es la respuesta número C. Felicidades, niños, a todos los que respondieron muy bien. La sexta pregunta dice, ¿quién siempre nos acompaña, nos cuida y nos protege? Vamos a ver, el inciso A, Moisés. El inciso B, Dios. El inciso C, el faraón. ¿Quién nos acompaña y nos protege, niños? Yo creo que esta respuesta está muy fácil, ¿verdad? Por supuesto, niños, que es Dios. Dios siempre nos acompaña, nos cuida y nos protege. Nunca nos olvidemos de esto, niños. Y ahora la última pregunta, la 7, dice, ¿cómo guardó Dios a Israel durante el día y la noche en el desierto? ¿Cómo los guardó y también cómo los guió? ¿Cómo les dijo por qué camino ir? Vamos a ver, el inciso A es, Dios les dio un GPS para que no se perdieran. El inciso B, usaron Google Maps para saber a dónde iban. El inciso C, los dio como columna de nube y de fuego. Piensen muy bien su respuesta, niños. ¿Cómo Dios guió al pueblo de Israel? ¿Ya usaron Google Maps? ¿Tenían su celular para revisar
el camino por donde tenían que seguir? No, niños, eso no existía. Efectivamente, la respuesta es la C. Los guió como una columna de nube y de fuego. Dios siempre los guió, siempre, siempre los protegió. ¿Sí, niños? ¿Se entendió bien? Muy bien, niños. Felicidades a todos los que respondieron muy bien, niños. Felicidades. Como premio, niños, vamos a ver un último video, una última canción que también está muy divertida. Que nos acordemos siempre de qué manera Dios ayudó a Moisés, de qué manera Dios ayudó al pueblo de Israel. Que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo. Que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó. Lo nadó, no, navegó, no, patinó, no, lo saltó, no, galopó. Muchas felicidades. Pues este fue el tema del día de hoy. Espero que siempre lo recuerden, que siempre sepan que Dios nos protege, nos cuida. Dios siempre está con ustedes porque los ama mucho y también nos salvó. Ya nos perdonó los pecados y gracias a Dios podemos ir al cielo. Recordemos siempre a Dios, niños, y tratemos siempre de agradarle a Él. ¿Sí está bien, niños? Entonces, vamos a terminar con oración y terminamos la clase de hoy. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos diste. Gracias porque volvimos a aprender cómo tú nos amas. Sabemos, Padre, que estás con nosotros, que cuidas de todos los niños, que amas a todos los niños, los cuidas, los proteges. Te damos muchas gracias, Padre, por todo esto. Te pedimos que cuides siempre a nuestros niños y que siempre hagas de los niños que vivan muy felices y que siempre sigan aprendiendo cada vez más tu palabra y que tengan un corazón que siempre se acuerden que tú estás con ellos y que puedan confiar más en ti. Te damos gracias, Señor, por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, niños, pues muchas gracias por haber puesto atención y nos estaremos viendo el próximo domingo. No dejen de seguir acudiendo los domingos a la iglesia. ¿Sí, niños? Bueno. Adiós.